Bueno, pues Lázaro, te voy a decir que también hay contradicciones Sí. dentro de los republicanos y dentro de los trumpistas y dentro de los MAGA, ¿eh? Y todos estos que son ultraconservadores y son anticomunistas y son xenófobos y etcétera, 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 pero no son tontos, ¿eh? Y se dan cuenta de algunas cosas, se dan cuenta de que esto del bloqueo, el embargo, como ellos dicen, no da resultado. Y ahí teníamos a Tucker Carlson, ese famoso periodista, Sí. que por cierto hace un trabajo en algunos casos bien brillante, pero hay que decir, es trumpista. O sea, que es lo más lejos de lo que nosotros podemos estar en política. Decía en una conferencia ante el Turning Point USA, que es una entidad ultrasionista, ultraconservadora, anticomunista. Es decir, no lo dijo allí en un mitin comunista o de izquierdas, ¿no? Dijo que el embargo y las sanciones a Cuba no han servido para nada. Mira, esto me recuerda a Obama. Sí, Obama, efectivamente. Y agregó que ya es hora de modificar esa política si realmente se quiere cambiar el régimen cubano. Bueno, a mí me da igual, mira, si ellos están con la ensoñación de que quitando el bloqueo van a acabar con la revolución, que lo hagan. Que lo hizo, bueno, no lo hizo Obama, pero dio el primer paso. Porque Cuba ha aceptado ese reto hace muchos años y lo aceptó en la época de Obama. Aceptó el reto. Ah, ustedes quieren destruir nuestro sistema de manera suave, inténtenlo. Ahí está. Vayan levantando ese cúmulo de sanciones. Déjennos respirar, dejen respirar al pueblo. Dejen tener la posibilidad a algunos turistas de Estados Unidos a viajar a nuestro país, dejar algo de dinerito. Aunque sea para desarrollar el incipiente sector privado como ocurrió. Ah, no. Pero vieron que la jugada les salía mal Muy mal. porque la gente empezó a tener esperanza y por supuesto la esperanza no compagina con destruir al gobierno, sino todo lo contrario. Y entonces es cuando vinieron otra vez no Trump lo aplicó, pero quien le dijo en la orejita a Trump, tienes que hacer esto, fue Marco Rubio. Exacto. Y dijo, si tú quieres mi voto en el resto de cuestiones domésticas, lo que hace falta es que rompas completamente con la línea de diálogo, entre comillas, de Obama. Y que quites todos esos viajes, quites todos esos cruceros, asfixies al pueblo cubano al máximo. Y eso es lo que quieren seguir haciendo. Pero dentro de los republicanos hay gente como Carlson, que están con otra inteligencia, vamos a decir, otro sentido común y dicen, por ahí no vamos bien, esto podemos estar 200 años así. Eso sí, Exacto. el pueblo más empobrecido, pero sin levantarse, sin conseguir lo que nosotros queremos. Sin arrodillarse, porque es que precisamente ellos pretenden, bueno, no pocos son ignorantes, pero los que no son tanto pretenden mantener, o sea, un discurso donde muestran una enorme ignorancia de lo que es el pueblo cubano, sobre todo el desarrollo de Cuba en los años, todos estos años de revolución, donde se ha logrado importantes avances desde el punto de vista social. Esos avances son lo que ellos quieren retrotraer, quieren provocar, o sea, todo lo contrario, porque además está el tema de Cuba en la política regional, en la geopolítica regional, mejor dicho, viene desde principios del siglo XIX. O sea, no es algo que ahora por determinada coyuntura que Estados Unidos, no se trata de eso. Si ya es visible, se ve muy claro las pretensiones de Estados Unidos. Ellos justifican y han tratado de justificar la guerra que le ha impuesto a un pequeño pueblo de una pequeña isla del Caribe de muchas maneras. Y además, formas realmente espurias que no tienen una autoridad, un valor moral, por cuanto, por ejemplo, ellos dicen, es que Cuba es una dictadura, y lo pone todo, pero una dictadura asesina, criminal, eso lo transmite y lo irradian por las redes, están los odiadores, los sinvergüenzas que son multiplicadores de estas narrativas.
que Cuba fue la dictadura, y entonces pretenden con eso justificar la política criminal de bloqueo, que es ilegal y clasifica como acto de genocidio contra un pueblo. Entonces, si fueran coherentes, ¿cuántos bloqueos, yo pregunto, ¿no? Preguntamos, ¿cuántos bloqueos se le impusieron a los distintos presidentes, entre comillas, todos vendidos a Estados Unidos, de la República Neocolonial en Cuba? ¿A cuánto? Se bloqueó a Batista, se bloqueó a Machado, se bloqueó a Prío, se bloqueó a Batista otra vez. No, todo lo contrario. Pero vamos a la región. ¿A qué país o a qué gobernante en América Latina y el Caribe se bloqueó? ¿Gobernante? ¿A Pinochet? ¿A cuántas dictaduras? Dictaduras sangrientas, criminales de la región. Ya mencionaste a Pinochet. Vamos a empezar por Pinochet. Se le impuso un bloqueo. Nunca, al contrario. Se pusieron inversiones multimillonarias para desarrollar el país y tener un buen escaparate. Y tener una justificación para apropiarse del cobre chileno. Efectivamente. Apropiarse de las minas de cobre chileno. Y en la dictadura de Brasil, y la dictadura de Uruguay, y la dictadura de Argentina, y la dictadura de Paraguay, y la dictadura de Bolivia, y la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A cuáles se le bloqueó? ¿A cuáles se le sancionó? A ninguno. Entonces son hipócritas. ¿Y por qué Cuba? Porque Cuba tiene una posición, primeramente, una posición estratégica muy importante para Estados Unidos. Segundo lugar, por el ejemplo de Cuba. Un socialismo, como dice el comunismo. Si ellos están constantemente contra el comunismo, curioso, contra el comunismo, que es un sistema a alcanzar mediante la vía del socialismo, o sea, es la etapa superior del socialismo. No llegó a implementarse, a establecerse, mejor dicho, en ningún país, ni siquiera en la Unión Soviética, lo hemos dicho en anteriores programas, pero ellos siguen con el comunismo. Entonces, ese comunismo que ellos dicen, el comunismo que representa un país como Cuba, Venezuela, o sea, todo lo que vaya en contra de sus intereses, todo lo que vaya en contra o a favor de la verdadera libertad de los pueblos, ya ellos le aplican las sanciones, le aplican los bloqueos. El ejemplo es Venezuela. ¿Con qué discurso, con qué justificación espuria? La dictadura. O sea, aunque esté lejos de un gobierno, un régimen dictatorial, ellos dicen dictadura y ya eso le da un aval ante la opinión pública y ante la opinión, digamos, política regional para violar las leyes. Y hablando de leyes, este individuo que mencionamos antes, ellos violan las leyes sistemáticamente y bloquean un país. Y lo bloquean, en el caso de Cuba, de una forma realmente criminal, absolutamente criminal. Entonces, ¿por qué? Porque dice la dictadura, que las libertades. Caramba, pero y a todas las dictaduras que ellos apoyaron, y si nos salimos de América Latina y el Caribe, y llegamos a Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, donde incluso Nelson Mandela era considerado por ellos como un terrorista. Entonces, ¿de qué están hablando? Es que no tienen autoridad moral para nada. Estaríamos aquí semanas, no días, semanas, desmontando y desnudando la falsedad y la hipocresía y el cinismo de los políticos de Estados Unidos.